Les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que estamos aquí conectados. Yo quisiera que fuéramos a 2 de Corintios capítulo 10 y leyéramos ahí los versos 4 y 5 para que nosotros vemos la manera en que Dios nos ha capacitado para nosotros pelear con estas cosas. 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, empezando desde el 3 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiere decir, aunque somos seres físicos y materiales, no estamos bregando solamente en un nivel físico y material. Verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta batalla que todos llevamos, nosotros tenemos que aprender a ganarlas. Dios nos ha capacitado con todo lo que se necesita para que cada uno de nosotros pueda vencer. Pero eso no quiere decir que es fácil. La lucha es difícil, pero podemos vencer en el nombre de Jesús. Él nos ha dado las herramientas y dice Pablo que las armas que nosotros tenemos no son carnales, no son armas materiales, son armas espirituales. La semana que viene vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios. Estas armas que Pablo habla aquí, en otro capítulo, él las describe, pero hoy no vamos a entrar en eso porque eso nos cogería todo y yo quiero abarcar unos puntos importantes hoy. Las armas que Dios nos da son espirituales, pero dice que son poderosas. O sea, las armas que Dios nos ha dado tienen poder para vencer al enemigo. Y dice aquí que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Bueno, en los tiempos antiguos, cada país construía fortaleza. Las fortalezas nosotros hoy en día las podríamos mirar como un castillo, y en algunas de las ciudades antiguas hay algunas que a veces están abiertas para turismo, para que los visiten. Por ejemplo, el Castillo del Morro. Hay un morro en La Habana, hay un morro en Santiago de Cuba, hay un morro en San Juan, en Puerto Rico. Hay un Castillo del Morro aquí en San Agustín, que es de las ciudades más viejas. Y si usted ha ido a alguno de estos castillos, se puede dar cuenta lo fuerte que eran. Las paredes no eran como las paredes de las casas hoy en día. Las paredes de esos castillos las hacían de un espesor tremendo y le hacían muros alrededor. La fortaleza en sí era un edificio muy, muy fuerte. Y el propósito era refugiarse ahí adentro cuando habían ataques y hasta aún en tormentas, cuando venían ciclones, cuando venían huracanes. Los castillos eran el lugar donde la gente podía ir a refugiarse para ser protegidos. Y ahora aquí dice que las armas que el Señor nos da son poderosas para destruir fortalezas. Pero ¿de qué fortalezas nosotros estamos hablando? Seguramente que no estamos hablando de fortalezas materiales, porque allá dijo que las armas no eran carnales. Estamos hablando de fortalezas espirituales. Y estamos hablando de la batalla del cristiano, una batalla que hay dentro de nosotros. Así que estas fortalezas existen dentro de nosotros. ¿Quién fabrica una fortaleza dentro de nosotros? ¿Sabe quién? El enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas se quiere esconder y no quiere que lo saquemos de ahí. Entonces él construye una fortaleza para él estar ahí bien resguardado y protegido y que nadie lo pueda sacar. ¿Sabe usted que el poder del diablo radica en la mentira? El diablo opera a través de la mentira. Mira lo que Jesús dijo. El diablo no ha permanecido en la verdad. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 8 y verso 44.
porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de la mentira. ¿Usted se dio cuenta todo lo que dijo ahí? No hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de la mentira. Cuando uno dice, este es el padre de tal cosa, se refiere al que lo inventó. El diablo inventó la mentira. Antes del diablo no existía la mentira. Y la mentira es el arma más poderosa que el diablo tiene para destruirnos a nosotros. Él empieza a decirnos una cosa que es mentira, pero te la dice y te la dice y te la dice hasta que tú te la crees. Una vez que tú la crees, estás como atado por esa mentira. Por eso es que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque Dios es verdadero. La Biblia dice que no hay maldad en Él, ni hay mentira, ni hay engaño en Dios. Dios es verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Todo lo que Dios nos dice es verdad. Pero el diablo es mentiroso. Entonces el diablo te hace creer cosas que no son verdad y tú y yo le hacemos caso, no los creemos y eso nos intimida. ¿Cómo el diablo hace eso en nosotros? A veces lo empieza a hacer desde que somos niños. A través de palabras que la gente nos dice. A veces hasta los mismos padres le dicen a sus hijos cosas que no son inspiradas por Dios. Qué bruto eres, niño. Que tú no sirves para nada. Que no puedes hacer nada bien hecho. Qué haragán eres. Qué vago eres. Qué maleducado eres. Y tantas veces le dices al niño todo lo malo que él empieza a creerse que él es así. Imagínense cuántas cosas más nosotros oímos, además de las cosas que los padres nos han dicho que no debían de haber dicho. En la escuela, por ejemplo, cuántas veces alguien le hace burla a otro y los cogen cuando se dan cuenta que le molesta, siguen y siguen y siguen día tras día, día tras día, los hacen llorar. Los niños pueden ser crueles haciendo llorar a otros niños, diciéndole cosas que les hieren. Y hay niños que se acomplejan por todo lo que le han dicho. Hay niños que no se sienten apreciados, a veces ni siquiera por sus padres, pero a veces sienten que su maestra no los entiende o le cae mal o no le hace caso. A veces los demás compañeros sienten que lo desprecian. Empiezan a crear complejos. Yo no soy tan inteligente como los demás, yo no puedo hacer lo que hacen los demás, yo no soy tan ágil, yo no puedo correr tan rápido, yo no esto. Van a escoger el equipo de pelota y escogen a todos los demás y a ti no te incluyen. Y tú, yo quiero, y nadie te escoge y te vas bien triste y bien acomplejado. Nadie valora lo que yo puedo hacer, ellos piensan que yo no sirvo. Entonces todas esas cosas se le van metiendo a la criatura desde pequeña y llegamos a ser adultos y traemos un montón de complejos y de cosas metidas en la mente que no son verdad, pero no las creemos. Hay una mentira clásica. A lo mejor tú vienes de una familia pobre que se criaron con muchas limitaciones. Quizás tus padres no fueron a universidad, no tienen ningún grado de colegio. Y tú te has hecho la idea de que si tus padres no lo pudieron hacer, tú tampoco. Tus padres eran trabajadores de factoría, ganaban poco dinero. Si mis padres no podían ganar mucho dinero, yo tampoco voy a poder. Y ya te haces una idea que es mentira, pero que el mismo diablo te la hace creer para que tú ni siquiera trates. No trates, porque ya tú estás pensando que no vale la pena, porque de todos modos no lo vas a poder lograr, porque tú no naciste para eso. Y eso es una mentira del diablo. Esas son algunas de las fortalezas. Ahora, ¿cuánto más
Las personas que han sido maltratadas, abusadas sexualmente en formas violentas, personas que han sido maltratados físicamente con golpes físicos. Esas personas tienen todavía mucho más complejo, además de que guardan muchos resentimientos y a veces odio por dentro hacia las personas que le hicieron daño. Y empiezan a pensar cosas que son producto de sus conclusiones. Se imaginan que eso le pasó por algo que ellos hicieron, que ellos son culpables de lo que le pasó, que de alguna forma ellos no fueron suficientemente buenos y por eso se merecían todos esos castigos. Y todas esas son mentiras y se forman fortalezas dentro de tu mente y de tu corazón donde el diablo está escondido. Pero la Biblia dice que las armas que Dios nos da son poderosas para derrumbarle todas las fortalezas al diablo. ¿Cómo se derrumba la fortaleza del diablo? Con la verdad de Dios. Al momento que tú vienes a Cristo, la Biblia dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Si tus padres no te dieron suficiente cariño o suficiente atención, ahora tienes un Padre Celestial que te ama y está siempre dispuesto a escucharte. Si tus compañeros de trabajo, tus amigos te despreciaban, se burlaban de ti, ahora tienes un Padre que te aprecia y valora, que te anima para que tú vayas hacia adelante y que te dice que tiene buenos planes para ti. De manera que al tú venir a Cristo es una nueva página en tu vida donde tú necesitas darte de cuenta de quién tú eres de verdad y qué es lo que Dios piensa de ti y echar a un lado todas las demás opiniones de los demás. Lo que los demás dijeron no importa. Ahora lo que importa es lo que Dios dice de mí. Ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos. Como hijos de Dios estamos bendecidos. Y el apóstol Pablo en Efesios dice, fuimos aceptados por el amado. Él nos dio herencia, Él nos bendijo y Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que si tú puedes darte cuenta de quién tú eres y aceptar la verdad de Dios, la fortaleza del diablo se derrumba. Todas esas mentiras que él te había hecho creer y que por años te había hecho vivir intimidado, que no te atrevías a hacer nada, que te creías que todo te tenía que salir mal, que no había forma de echar para adelante, se derrumba en el nombre de Jesús. Porque Jesús te dice que Él te ama. Porque Jesús te dice que Él te va a ayudar. Porque Jesús te dice que va a estar a tu lado, te va a sostener, es el que te lleva de la mano, dice la palabra del Señor. Así que si acaso todavía tienes un poquito de miedo, agárrate del Señor, que Él te dice que Él va al lado tuyo y te va a llevar de la mano para que tengas la victoria en el nombre de Jesús. Son verdades preciosas que tiene la palabra, pero que Dios no nos obliga, sino que nos da la información en la palabra y nosotros necesitamos aceptarla y recibirla. Cada uno tiene libre albedrío para uno recibir o rechazar lo que Dios nos ofrece. Dios nos está ofreciendo, bueno, la mejor oferta que nunca nadie nos había ofrecido, pero a veces nos parece que es tan bueno que no lo podemos creer. El americano dice, too good to be true. No podemos creerlo porque nos parece demasiado, no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que la gente nos diga, tú no sirves, tú no sabes y todo lo que tú haces se derrumba. Entonces Dios te dice, tú puedes, yo te voy a ayudar, yo te doy la mano, yo estoy contigo, sigue hacia adelante. Y tú te sientes como asustado y dices, ¿será verdad? ¿Pero será posible tal cosa? Entonces tú tienes que tomar una decisión. Si tú vas a vivir a tu manera o a la manera de Dios. Si tú vas a creerle a Dios o si todavía vas a seguir creyéndole al diablo. Por favor,
necesitamos abrir los ojos, pedirle, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Decía el salmista David, abre mis ojos y entonces yo podré ver las maravillas de tu ley. El diablo nos hace creer que la ley de Dios nos pone bajo un yugo, porque ahora que eres cristiano, entonces ahora no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello. Y hay tantas personas que se lo han creído, que dicen, no, yo voy a vivir a mi manera porque yo no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, es al revés. La ley de Dios te hace libre. Cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu vida, tú te sientes completamente libre de todas las ataduras del diablo. Era el diablo el que te tenía atado, no es Dios. Era el diablo el que te tenía oprimido. Y cuando tú aceptas a Cristo y se derrumban esa fortaleza, tú sientes una libertad, sientes una paz, sientes un gozo inmenso que no tiene comparación. Entonces comienzas a leer la palabra de Dios y ahí comienzas a aprender. Pero ahora lo haces voluntariamente. Ahora el Señor te dice lo que Él quiere y lo que no quiere, y tú tienes que decidir voluntariamente si tú le vas a obedecer al Señor o si quieres vivir a tu manera. Por eso hablamos al principio que hay el cristiano espiritual y el cristiano carnal. El cristiano espiritual es el que se deja dirigir por Dios y el cristiano carnal es el que se dirige por su carne, por sus deseos, por sus opiniones. Entonces yo digo, bueno, yo soy una persona inteligente y ya tengo suficiente edad para saber lo que me conviene y lo que no me conviene. Nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer, porque yo puedo pensarlo por mí mismo y decidir por mí misma. Bueno, quizás sea verdad. Lo que pasa es que nuestro entendimiento está bastante limitado y muchas veces nuestro conocimiento está un poco torcido y mezclado con lo que dicen en el mundo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos la pura verdad. Y si el Señor ilumina nuestras mentes, nosotros vamos entendiendo por qué Dios nos dice que no a ciertas cosas. Ninguno de los no de Dios son puro capricho. Nada de lo que Dios nos dice que no hagamos es porque sí, para sencillamente poner una regulación más. Todas las cosas que Dios dice que no son porque nos perjudican en alguna forma. Es porque de alguna manera, si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a terminar mal. Te vas a perjudicar y a veces el perjuicio es en tu propia salud, en tu propio cuerpo, que te estás haciendo daño. Y el Señor te ama tanto que te está diciendo, no hagas eso, aléjate de eso. Otras de las cosas que Dios dice que no es porque te causan problemas y disgustos con otras gentes. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a llevarnos bien con los demás. Por lo tanto te dice, no guardes rencores, no guardes odio, aprende a perdonar, olvida esas cosas, no le pongas caso. Tú tienes la elección. A veces la gente dice, ay, esta persona me hizo enojar tanto. No, esa persona no te hizo enojar tanto. Esa persona hizo algo fuerte o indebido, pero tú te enojaste porque tú decidiste enojarte. Tú te enojaste por la forma en que tú lo tomaste. No culpes a nadie de la reacción tuya. Reaccionas así porque quisiste reaccionar de esa manera. Y el Señor nos ha capacitado con lo que Él le llama dominio propio. El dominio propio, como dice la palabra, es para dominarte a ti mismo. Cuando alguien te ofende, te dice una palabra grosera, tú tienes dos alternativas. O lo tomas en serio y te pones bien disgustado, o haces así y dices, ese es un loco, y no le haces caso. ¿Ves? Es dependiendo de la reacción tuya lo que va a pasar. Tú decides si te vas a enojar o no. Tú te enojas cuando tú decidiste tomarlo en serio y responderle de la misma manera que él te habló a ti. Pero poco a poco
Tú puedes ir dominando tus impulsos, dominando tus sentimientos, porque si tú no aprendes a dominar tus sentimientos te van a dominar a ti. Las personas que no ejercen dominio propio y lo que le viene a la mente lo dicen, lo que le viene a la mente lo hacen, se meten en muchos problemas. Hay un proverbio que dice que el que mucho abre la boca está en problemas. Aprende a callar cuando sea necesario. Hay veces que es mejor callarse. No porque no tengas una respuesta que dar, no porque el otro tenga la razón, sino porque quiere evitar una discusión fea y desagradable. Pero hay momentos para hablar. Eso no quiere decir que tienes que dejar que te pasen las carretas y los carretones por encima. En el momento apropiado, cuando ya pasó el disgusto, puedes traer el tema y decir, mira, ayer me dijiste esto y esto, me sentí ofendida porque no creo que era correcto lo que estabas diciendo, o no creo que yo merecía que tú me hablaras de esa manera, por esta y por esta razón, y se arreglan las cosas a la buena, pero no en el momento que estás disgustado. El otro te gritó y tú le gritas y entonces sigue la misma pelea. Este grita más y el otro grita más y cuando tú vienes a ver también quieren darse golpes. No tiene fin, el problema no tiene fin. Pero si uno de los dos es más inteligente y se calla y espera un momento oportuno, llegará el momento en que podemos resolver las cosas en una forma civilizada sin llegar a la violencia. Así que vamos a concluir con esto. Andar en el espíritu quiere decir controlar las emociones de la carne. Porque ponte tú a pensar, cuando las cosas salen mal y tú actúas en una forma incorrecta, ¿qué parte de ti fue la que actuó mal? ¿La carne, el alma o el espíritu? Siempre es el alma. Porque el alma es donde está tus sentimientos. Tus sentimientos se hieren, tus sentimientos se ofenden y tú te sublevas y entonces haces y dices lo que no tenías que decir. Así que las emociones son el producto de nuestros pensamientos, el resultado. Según tú piensas, así tus emociones se afectan. Si tú no piensas correctamente, eso se va a ver en tu vida emocional. O sea, si tú estás pensando, esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo y esto yo no lo voy a soportar, eso se va a reflejar en tus acciones más adelante. Y si fallas en reconocer esas emociones que no están correctas, te vas a convertir en el blanco de Satanás. En otras palabras, el diablo dice, esta es la persona con la que yo puedo jugar. Porque esta persona no sabe controlar esto. Así que por aquí es que vamos. Y el enemigo va a seguir y va a seguir y va a seguir atacándote de esa manera porque ya vio que tú no puedes. De manera que nosotros necesitamos aprender a controlar nuestras emociones para que el diablo se tenga que ir. Dice el apóstol Pedro, resistid al diablo, sométanse a Dios, resistan al diablo y él tiene que huir de ustedes. Pero si tú en vez te dejas llevar de lo que el diablo quiere, pues no se va, porque tú le estás haciendo caso. Dios nos ha capacitado con dominio propio. Nosotros tenemos que aprender estas cosas. No es a suprimir las emociones. Tú estás furioso por dentro, no es que te lo tragues y estés a punto de explotar. Esa no es la idea. Tampoco es que disimules, pongas una carita como que no me importa, es ok, no me afecta. Aunque por dentro estás echando humo, tampoco tienes que hacer eso. Tiene que haber un cierto balance donde te molestó, levántate, da una vuelta, coge aire. La otra persona sabe que tú estás molesta, pero no vas a reaccionar, ni le vas a decir, ni vas a actuar. ¿Entiendes? Tiene que haber un balance. Vete y habla con el Señor. Pídele al Señor sabiduría. Reprende los espíritus que se han metido a estorbar la paz de tu hogar.
Y pídele al Señor que te dé el momento y la oportunidad para volver a hablar con esta persona y resolver el problema que se surgió ahí. Las malas experiencias que nosotros hemos tenido en el pasado van marcando nuestra vida. Como le dije al principio, a veces nosotros traemos marcas desde la niñez. Cosas que nos pasaron hace muchos años y ya las echamos para atrás. No es que estemos pensando en eso, ni nos acordamos de esas cosas, pero se reflejan en nuestra forma de ser, porque siempre se quedaron ahí. Y si pasa alguna cosa parecida, como que nos recordamos. A veces no nos recordamos, pero pasa algo parecido y reaccionamos como muy fuertemente porque algo había sucedido muchos años atrás, semejante a esto, y ahora yo me estoy defendiendo como si fuera lo que pasó años atrás. Quiere decir que hay heridas del pasado que nunca sanaron y que más adelante en la vida nos pueden afectar. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a desahogarnos con el Señor. Nosotros necesitamos aprender a contarle todo al Señor. Como dije hace un ratito, no es que suprimas esas emociones, te las trague aunque te reviente por dentro, sino que te calles en el momento solo por evitar un problema, pero ve a solas con Dios y derrama tu corazón delante de Dios. Cuéntaselo todo. A Dios le puedes contar hasta esos secretos que tú no quieres que nadie sepa. Aquellas cosas que pasaron y que como va mucho tiempo tú dices, ¿ya para qué vamos a hablar de esto? No, con Dios tú lo puedes hablar. Tú le puedes decir, Señor, cuando yo tenía 5 años me pasó así, así. Cuando yo tenía 8 años me pasó así, así. Y eso fue algo que me dolió tanto que por años yo me he sentido de esta manera. Y permite que el Espíritu de Dios sane esa herida. Porque fíjese, cuando uno se hace una herida, si uno no la limpia bien, esa herida se puede infectar. Si uno le duele y la tapa porque le duele y eso empieza a hincharse y a ponerse rojo y uno no la limpió, en vez de sanarse, va creando una pudrición que nos hace más daño. Cuando ya hay mucho dolor y usted va al médico porque le duele mucho, ¿qué hace el médico? Corta y saca lo que está malo y limpia con alcohol, aunque duela muchísimo. Pero entonces la herida empieza a sanar. Y hay veces que las heridas emocionales están tapadas por un montón de años, pero están hinchadas e infestadas. Y cuando tú la vas a destapar y le vas a contar al Señor, oh, como duele hablar de eso muchísimo. Lágrimas salen a nuestros ojos y uno dice, pero ¿qué me pasa a mí si eso pasó hace 20 años atrás? Es que estás abriendo una herida que estuvo tapada mucho tiempo, pero no había sanado. Estaba infestada y todavía estaba causando pudrición dentro de ti. Pero cuando tú permites que el Señor limpie esa herida, aunque tenga que aplicar alcohol y duela, esa herida va a sanar. Y de ahí en adelante, tú te vas a sentir libre. ¿Sabes de una de las maneras en que Dios nos ayuda a sanar esas heridas? Que el Señor te dice, tienes que perdonar a la persona que te ofendió. Y tú dices, pero no merece que lo perdonen. A la verdad que lo que hizo fue horrible y no debía de haberlo hecho. Y el Señor te dice, es que yo no te estoy preguntando si la persona merece perdón o no. Sencillamente yo te estoy diciendo que la perdones. ¿Qué es perdonar? Perdonar no quiere decir que ya no te duele, que ya no te molesta, que ya no. Perdonar no quiere decir que ahora te cae bien la persona y ahora eres la mejor amiga de esa persona, tampoco. Perdonar lo único que significa es que tú vas a dejar de estar acusando a esta persona y diciendo, esta persona me hizo daño a mí. La vas a dejar en las manos del Señor. Lo vas a traer al Señor. Señor, esta persona me hirió profundamente. Aquí está. Haz lo que tú quieras. Pero de hoy en adelante yo voy a perdonar a esta persona
y no lo voy a sacar más en cara, ni lo voy a mencionar, ni lo voy a acusar, ni voy a decir, te la dejo a ti, haz lo que tú quieras con esa persona. Usted sabe que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no le va a pasar por alto eso a nadie, pero lo que Dios quiere es que tú te lo saques de tu corazón, porque Dios quiere sanarte a ti. Esto no se trata de si la otra persona merece perdón o no lo merece. Esto se trata de ti, que tú estás sufriendo, que tú has sido afectada, tu vida no ha podido progresar, no ha podido actuar con libertad porque esa herida te mantenía amarrada, encarcelada. Y cuando tú dices, ya no lo voy a acusar más, lo dejo en las manos de Dios, el que eres libre eres tú. Olvídate de la otra persona, Dios se va a encargar de la otra persona. Dios te ama a ti y Dios quiere que tú seas feliz. Eso significa perdonar. Cuando tú perdonas, la herida que tenías sana. Inmediatamente tú empiezas a sentirte tranquilo, empiezas a darte cuenta que eres libre y empiezas a caminar por la fe con el Señor. Y de hecho, es una cosa básica. Está en el Padre Nuestro y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. De manera que en la misma oración del Padre Nuestro, Jesús puso el ejemplo de que nosotros necesitamos perdonar si queremos que Dios nos perdone a nosotros. Bueno, amén. Dios me lo bendiga y hasta el próximo jueves.